Jairo Strachia, que es un economista que forma parte del programa de Ernesto Tenenbaum, hizo una nota muy interesante en la web de Diario con Vos, en el portal Diario con Vos, en donde corre por la nueva izquierda al gobierno, ¿se entiende? O sea, corre por un nuevo pasillo que habilitó la izquierda en torno a que los ministros de Economía de Evo Morales o de Pepe Mujica, el de Evo Morales fue Luis Arce, el de Pepe Mujica Astori, tenían una mirada un poco más equilibrista que la Argentina. ¿Se entiende? Pero aparte de esto, hay otro fenómeno muy particular que se está dando, que es, y leo acá de perfil, digo, un tema que ya ha llegado a los grandes portales del país, que ni peso ni dólar, en el norte argentino los ahorristas ya prefieren la moneda boliviana. Yo fui a Bolivia hace 10 años, en 2011, 11 años, y la situación era opuesta. Uno intercambiaba un peso argentino y obtenía 2 bolivianos, creo que era en ese momento. Acá Pato asiente, la cosa se dio vuelta totalmente y ahora en el Estado Plurinacional de Bolivia los pesos argentinos ya no son tan bien recibidos, entendiblemente, es una cuestión económica. Bueno, para profundizar en esto y en un montón de temas más súper interesantes que nos acontecen, vamos a conversar con ya un amigo de la casa, es docente de sociología y de ciencia política también, es editor del portal y del proyecto Debates Indígenas desde Bolivia, justamente, Damián Andrada. Hola Damián, acá Esteban, ¿cómo te va? Bienvenido a Cítrica de nuevo. ¿Cómo andás, Esteban? Un gusto volver a conversar con vos y bueno, con la audiencia. Lo mismo, Damián, siempre por la disposición, súper agradecidos. Te pregunto por esto último que mencionaba, lo charlamos fuera de micrófono. Estás en Bolivia, yo comentaba, yo fui hace una década a Bolivia y la cosa era diferente. El peso argentino podía valer, creo que 2 bolivianos, más o menos. Hoy la cosa cambió rotundamente. ¿El peso boliviano está siendo un valor de ahorro en el norte de nuestro país? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo sentís? Bueno, exactamente como bien señalás, ¿no? Bloomberg en línea ha publicado justamente esta nota. Uno sabe, ¿no?, que, como bien vos señalás, en la última década más o menos, y te diría un poco más, porque yo cuando vine por primera vez aquí en 2008 recuerdo lo mismo que vos, ¿no? Más o menos un peso argentino significaba 3 bolivianos. Sí. Y bueno, se dio vuelta, ¿no?, la tortilla. Hace muchísimo tiempo que aquí un dólar está más o menos 7 bolivianos. La última vez que cambié fue un monto de 6,92. Tengo la perrita ahí ladrando de fondo, así que seguramente se estará escuchando. No pasa nada. Bárbaro. Y así que bueno, la verdad lo que creo que hay que señalar del modelo boliviano es que ha sido un proceso de crecimiento con inclusión, con ampliación de derechos, pero especialmente, a diferencia creo yo de la Argentina, ¿no?, con una estabilidad macroeconómica. Siguiendo la noticia de Argentina, sabiendo por dónde está pasando el debate del Frente de Todos, un debate también que atraviesa muchos gobiernos progresistas de la región, a mí me parece que es relevante, sin caer en una mirada monetarista o neoliberal. Me parece que tiene que haber cierto equilibrio fiscal que permita sustentar estas políticas de inclusión y de ampliación de derechos en el largo plazo, ¿no? Si no, lamentablemente terminó ocurriendo lo que ha ocurrido en la experiencia argentina o lo que creo también ha ocurrido en la experiencia venezolana, y es que se amplían los derechos, pero no se pueden mantener en el largo plazo y tenemos estas inestabilidades crónicas. Estamos hablando de ministros de Economía del Estado Plurinacional de Bolivia, del Uruguay, digo, de Pepe Mujica, de Evo Morales, que a nadie se les ocurriría catalogar como conservadores, ni hablar Evo, tampoco Pepe Mujica, pero digo, justo con Evo, que es expresidente del país donde te encuentras actualmente. Y justamente creo que fuiste vos el que citó en Instagram, o por ahí se me confunde, pero la traigo a colación, una nota de Jairo Strachia, en donde corre, en sentido metafórico, corre por la nueva izquierda al gobierno argentino, en donde dice guarda, porque ya no, la izquierda no es los subsidios energéticos a Piacere o descartar el equilibrio fiscal, sino que Astori en Uruguay o Luis Arce en Bolivia, cuando era ministro de Economía, lo tuvieron como prioridad. ¿Esto es así? ¿Cómo se baja a la tierra eso? Sí, te haré un ejemplo más, ¿no? Vale. Vos decís, nadie pensaría que Pepe Mujica es de derecha, nadie pensaría que Evo Morales es de derecha, nadie pensaría que Álvaro García Linera es de derecha. Hace más o menos unos 5 años tuve la oportunidad de entrevistarlo para mi tesis de doctorado, y él me decía, nosotros hemos aprendido de las experiencias de la década del 80. Él decía, bueno, el Estado subía los sueldos, ¿no? Y al poco tiempo volvían a aumentar los precios de todos los productos. Bueno, dicen, me decía, nosotros no tenemos una mirada monetarista, nosotros aprendimos la experiencia de la hiperinflación del 80. Entonces, nuestras medidas de ampliación de derechos tienen un sustento fiscal de fondo, no nos desbocamos con el déficit ni tenemos un déficit crónico.
Y como bien señalas allí, esta nota de Jairo Strach hablaba de Astoria en Uruguay, hablaba de Arce Catacora, actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como aquellos ministros de economía que pusieron esto en debate, ¿no? De hecho, actualmente, bueno, Arce Catacora también mantiene esta férrea mirada macroeconómica y está todo el tiempo observando estas variables, ¿no? Entonces, me parece que ese debate es necesario que llegue a la alianza de gobierno. Creo que el ministro Martín Guzmán estaba intentando generar este debate, especialmente discutiendo un poco los subsidios de los servicios, ¿no? Especialmente la tarifa eléctrica, la tarifa de gas, cuando esos subsidios llegan a quienes no lo necesitan. Y a mí me parece, o sea, es lamentable que nuevamente la Argentina esté viviendo una crisis sobre su moneda, ¿no? Un momento de inestabilidad, donde también existen muchos sectores que especulan, ¿no? Y hacen leña del árbol caído, se aprovechan incluso de gente que entra en pánico. Bueno, creo que las izquierdas de la región, muchas han avanzado hacia esta mirada. Bueno, creo que es momento que el progresismo argentino también tenga una discusión más profunda. Y Damián, en ese sentido, ¿no? Es de nuevo es interesantísimo para los que no estamos inmersos en la cuestión económica abordar este tema, incorporarlo, porque es cierto que no estamos hablando de gobiernos de ayer, de anteayer, sino gobiernos ya establecidos como el de Evo Morales, el de Mujica, gobiernos que son símbolos en sus países. Y en ese sentido, ¿cómo se administra? De hecho, Guzmán, la táctica que encontró para debatir lo que es los subsidios fue la segmentación tarifaria, mediante acuerdo con el fondo, por supuesto, que fue la gran bota en la cabeza de la economía argentina, es inevitable mencionarlo. ¿Cómo se modera el descontento social? Imagino cuál es el problema con los subsidios o con un aumento tarifario, no solo que se licúen los salarios, que se pierda valor, sino que haya un descontento social. En la experiencia que observás de Mujica, de Evo Morales, ¿cómo se moderaba eso? ¿Cómo se administraba ese potencial conflicto? Creo que vos das en el clavo, ¿no? El problema argentino es que acumuló 3 años de caída de la economía, ¿no? Y claro. Estoy hablando de 2018, 2019, 2020, con una megadeuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La más alta que ha brindado el fondo en su historia. Y a eso se le sumó una pandemia y a eso se le sumó además la inflación mundial de la guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Entonces, señalo este contexto porque, bueno, hoy no es solamente la Argentina que está sufriendo la inestabilidad, es todo el mundo, ¿no? Total. Cuando uno lo dice esta mirada, y además, en mi caso que me encuentro en Bolivia, bueno, cualquiera me podría cruzar diciendo, bueno, es fácil opinar de allí. Pero la verdad es que todos los países sufrieron la pandemia. Aquí en Bolivia tal vez no se aceleró la inflación, de hecho es uno de los pocos países, o tal vez el único en la región que no ha tenido inflación, pero durante la pandemia hubo mucha gente que perdió su trabajo. Aquí recortan salarios directamente, dicen, bueno, vos ganabas, no sé, 2.000 bolivianos, bueno, ahora vas a ganar 1.500 bolivianos. Digo, eso fue lo que ocurrió en Bolivia. Ahora está nuevamente en un proceso de recuperar toda esa caída y también los últimos datos señalan una caída de la pobreza. Entonces, yo insistiría en este contexto, ¿no? Que a mí no me parece menor, ¿no? Como la crisis de Wall Street en el 29, bueno, es algo que atraviesa a todo el mundo. En el caso de Argentina tenés 3 años de acumulación de caída, eso genera un descontento, eso genera un mal humor, y además también tenés, creo yo, un sector bastante fuerte, mediático, que bueno, cualquier cosa que se haga lo va a cuestionar. Y además también un descontento bastante profundo de la clase media alta y de las clases altas, que tienen también más poder para incidir en la producción de sentido y en la opinión pública. Un ejemplo con lo que vos me decís, en un momento el gobierno del movimiento al socialismo dijo, bueno, están muy altos los subsidios a la gasolina. Entonces dijeron, bueno, vamos a achicar los subsidios. Ese momento se conoció como el gasolinerazo, porque junto a Evo no estaba Álvaro García Linera, y salió la gente a la calle y le hizo un lío bárbaro, ¿no? Bueno, tuvieron 2011, que dar marcha ¿2011 fue eso? En ese momento. ¿Cómo? ¿2011 fue eso? No recuerdo exactamente el año, pero te diría sí, que más o menos entre 2010 y 2011, ahí también estuvo en el marco lo que fue la marcha por el TIMIS y la represión a la marcha por el TIMIS, después estaba en todo ese contexto. Sí, bueno, sí. Ahí dijeron, no, por acá no podemos ir. ¿Cuál es la salida que creo yo está intentando encontrar hace muchos años el movimiento del socialismo? Es el modelo extractivista que aquí se critica de los sectores ambientalistas y el agronegocio, ¿no? Lo que tenés en Bolivia es que hay un aumento de la frontera agrícola-ganadera para poder potenciar
las exportaciones de carne, las exportaciones de soja, que acá le dicen soya, y bueno, con eso obtener divisas para poder seguir subsidiando la gasolina o el diésel, ¿no? El gasoil. Claro, claro. Entonces, aquí lo que creo que intentaron hacer es mantener, aumentar los saldos exportables, mantener una balanza comercial positiva en dólares para, bueno, poder seguir manteniendo tanto los bonos como los subsidios, que son bastante altos, ¿no? Nosotros de gas actualmente más o menos pagamos $1, ¿no? La electricidad es más cara. La electricidad estamos pagando $10, más de $10. Es increíble, como vos decías esto, que la pandemia y estrujó a todos los países con sus particularidades, pero el estrujamiento estuvo en cada rincón del mundo. El debate por la diversificación productiva está también en cada rincón del mundo, esto de no monopolizarse en un solo tipo de exportación. Por el contrario, extenderlas porque hay divisas necesarias. Acá ocurre con Vaca Muerta. Acá no tengo noticia ahora de que el movimiento ambientalista esté centrado en contra de Vaca Muerta. Son más como espasmos, como fue lo de las petroleras en Mar del Plata, la investigación offshore en Mar del Plata y demás. Pero son hitos más que concatenamientos, y que, ya lo formulo como pregunta, realmente son parte de un debate integral. Digo, si buscamos que justamente, en el caso argentino, poder pagar tarifas que se puedan ser abordadas, imprescindiblemente se necesitan ingresos de dólares, imprescindiblemente se necesita un gasoducto que conecte Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires o con el resto del país. Y hablamos ya de diversificar productivamente, de otros países, de empresas privadas. Digo, es un debate muy interesante y que requiere una cabeza muy abierta, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? A mí me pasa también, y uno tiene esos debates internos. Digo, yo también me posiciono. Vos mencionaste que soy el editor general de una revista llamada Debates Indígenas. Los pueblos indígenas sufren el extractivismo, sufren la frontera, el aumento, la expansión de la frontera agrícola-ganadera. Por otro lado, también tenés países como la Argentina, que de repente tienen una deuda muy grande en dólares, que no tienen los dólares necesarios, entonces tienen que pensar qué economías pueden producir esos dólares para exportar y que hayan esos ingresos, o sustituir importaciones, ¿no? Ahora estamos viendo que gran parte de los saldos exportables, ¿para qué se utilizan en Argentina? Bueno, para pagar las importaciones de gas, claro, y para pagar las importaciones de gasoil, en un momento en los que la guerra aumentó muchísimo el precio, ¿no? Claro. En Argentina no se aumentó el precio del gasoil, como sí ocurrió, por ejemplo, en Ecuador, y hubo... yo sé que ustedes se interesan por estos temas y han cubierto, ¿no?, todo lo que fueron las protestas en Ecuador del movimiento indígena, y en Argentina no pasó, pero ¿qué pasó? Te quedaste sin gasoil. Bien, porque el precio está bajo, porque se cruzan las fronteras desde Chile, desde Brasil, para cargar el gasoil en Argentina, y contrabando. Entonces, yo creo que estamos en una situación a nivel internacional muy compleja, y que en el caso de Argentina se le sumó a 2 años continuos de recesión y de caída del poder adquisitivo. Entonces, vos señalás un punto ahí que es el descontento. Bien, la Argentina el año pasado creció. Este año está volviendo a crecer, sí, con una inflación muy alta, uno diría descontrolado, que está a punto de descontrolarse, pero en ese contexto también se sumaron más de 1 millón de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, el que tiene un trabajo hace bastante tiempo seguramente vivirá el impacto de la inflación, pero también tenés nuevas personas que consiguieron un trabajo, que antes no tenían un salario, que quedaron desempleados en el ciclo de pobreza, desendeudamiento, ruptura del tejido productivo que fue 2018-2020. Creo que también poder reconstruir todo eso también lleva tiempo, y entiendo también que la sociedad no tenga paciencia ni quiera tenerla, ¿no? Pero siguiendo un concepto de Marx, ¿no?, que es el ejército de reserva, a medida que caiga el desempleo, deberían poder mejorar los salarios en el mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, estamos en un país que mediano y largo plazo no existe, y además también tiene una pobreza alta, ¿no? Sí, no, totalmente. En ese marco es imprescindible e interesante esta apertura del debate, digo, sin correrse de las perspectivas, que, digo, más allá de lo que piense cada uno, pero de izquierda, centroizquierda, simpatizar con Evo, simpatizar con Mujica, con Álvaro García Linera, ni hablar, y poder tener este debate permitido sobre qué es el equilibrio fiscal. Digo, no, si querés como conclusión que me queda a mí, no pelearse con algunos términos que son necesarios para la política macro y se vinculan a la calidad de vida. Digo, que no dejárselos administrar solamente a los conservadores, términos que necesitan ser tomados por la centroizquierda, ¿no? Y pensando, coincido completamente, y pensando también un poco en el largo plazo, ¿no? Claro. También preguntarnos de qué sirve ampliar derechos durante 1 o 2 años y después genera un desequilibrio macroeconómico, y vienen gobiernos de derecha que te destruyen todo eso, ¿no?
Digo, a mí me parece que lo que hay que pensar es aumentar derechos, pensando por ejemplo ahora en el salario universal, ¿no? Sí. Que se está discutiendo en Argentina. Bueno, Sí. si con eso podemos bajar el hambre, podemos bajar la pobreza, adelante. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a financiar? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para que eso no sea algo que hoy dure y que el día de mañana ya no sirva para consumir nada, sino que sea una política que se pueda mantener durante 10, 20, 30, 40, 50 años y que eso signifique una inflación galopante año tras año? Es Damián Andrade, docente de Sociología y de Ciencia Política, entre tantísimas, una larga lista de etcéteras. Es editor del portal y proyecto de Debates Indígenas y además siempre nos atiende y se da el rato para conversar y charlar con nosotros en estos días tan movidos. Damián, como siempre desde acá, desde Avellaneda, de Cítrica, el saludo, gracias y a disposición para seguir charlando en otras ocasiones. Un gustazo, un abrazo grande y saludos a la audiencia. Lo mismo, Damián, gran abrazo a él, a Damián Andrada. Una nota interesantísima realmente, un debate que, como decimos acá, nos permite ampliar los mundos posibles en la política, en la sociedad, en la economía.